Hemos hablado muchas veces del rey Salomón y su sabiduría. Nos gusta compartir los sabios proverbios que fueron inspirados por Dios y escritos en su mayoría por Salomón, para poder vivir una vida mejor. Bajo el reinado del rey Salomón, el pueblo de Israel vivió una era de prosperidad sin precedentes, debido a su sabiduría, la cual le fue otorgada por Dios. Fue el rey más grande de todos los reyes de la tierra, por sus riquezas y su sabiduría. Gente importante de todo el mundo y gobernantes de diferentes regiones querían ver a Salomón, y todos le llevaban costosos presentes y finos obsequios. Durante los años de su reinado, hubo paz y unidad en su vasto reino. Pero ¿qué pasó con Salomón durante su vejez? La Biblia nos cuenta, en el libro de Primera de Reyes capítulo 11, que lamentablemente Salomón en sus últimos años de vida se alejó de Dios y dejó de hacer lo bueno delante de Él. Estamos hablando de un hombre que vio a Dios, un hombre que escribió uno de los libros más leídos de la Biblia, un hombre que construyó el templo de Dios en Jerusalén. Ese mismo hombre se apartó de Dios al final de su vida. Y hoy quiero que aprendamos de esta historia, porque es importante que nos mantengamos firmes hasta el final, para que no nos ocurra lo que le ocurrió al rey Salomón. Pues como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Leamos lo que nos dice la Biblia, que ocurrió con Salomón y por qué se apartó de Dios. En Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1 al 13 dice: Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré del trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén
mi ciudad escogida. Esta historia nos enseña valiosos puntos. Primero, nunca te descuides. Sin importar cuánto hayas hecho en tu vida para Dios, sin importar los logros que hayas tenido en el pasado, nunca dejes de buscar de Dios y de hacer su voluntad. No nos sirve de nada vivir toda una vida consagrados a Dios si al final de nuestros días nos descuidamos y nos alejamos de su presencia. Tal como lo dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 27. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Nunca dejes de buscar de Dios. Nunca dejes de buscar de su presencia, de consagrarte para Él y hacer su voluntad. Porque si Salomón pudo desviarse al final de su vida, cualquiera de nosotros podría hacerlo también. Segundo, obedece a Dios. Dios les había dicho a los israelitas que no se casaran con mujeres de los pueblos extranjeros, porque iban a desviarle el corazón hacia sus dioses. Es lo que hoy en día sería equivalente a lo que nos advierte la Biblia en 2 de Corintios 6:14. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Por eso que es importante inculcarle a nuestros hijos que busquen un esposo o una esposa que ame a Dios, para que no les pase lo que le pasó a Salomón, el hombre más sabio del mundo. La unión con alguien que no ama a Dios puede terminar alejando al creyente de Dios. Tercero, dale al Señor el primer lugar en tu corazón. Dice la Biblia que Salomón se negó a seguir a Dios en forma total y absoluta. Cuando nosotros comenzamos a hacer concesiones con el mundo, cuando comenzamos a poner otras cosas en el primer lugar de nuestro corazón, corremos el riesgo de que nos pase lo que le ocurrió a Salomón. Si hoy hay algo más importante para ti que Dios y su voluntad, ten cuidado, porque vas camino a alejarte de Dios. Si hoy las cosas del Señor, como buscar de su presencia o trabajar para Él, no son prioritarias para ti, entonces vas por ese camino peligroso. En Apocalipsis 2, del 3 al 5, el Señor nos advierte de este peligro con el siguiente mensaje. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Hermanos, seamos cuidadosos de lo que Dios nos ha dado. No desobedezcamos a Dios. No nos apartemos de su presencia. No pongamos otras cosas primero en nuestro corazón. Seamos esforzados, fuertes y valientes cada día de nuestra vida para no terminar como Salomón, alejados de Dios. Cuidemos ese amor que Él ha puesto en nosotros. No dejemos que nada ni nadie se interponga entre el Señor y nosotros. Que Dios te bendiga. Si este video ha sido de bendición para ti, por favor suscríbete a nuestro canal y marca la campanilla para que no te pierdas nuestro contenido, el cual te ayudará a seguir creciendo en tu fe y confianza en Dios.